Ser agradecidos. La gratitud es una de las cualidades más nobles del ser humano. Además, la vida resulta más gratificante cuando nosotros somos agradecidos, pero no con cualquier persona o por cualquier cosa, sino agradecidos con Dios. Agradecidos por lo que tenemos, por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestro trabajo, por todo lo bueno que Dios nos ha dado a lo largo de nuestra vida. Los que amamos a Dios necesitamos forzosamente ser agradecidos y tener una actitud constante de gratitud hacia con Dios y también hacia con los demás. Porque sabemos que lo que hemos recibido de parte de Dios es mucho más de lo que realmente merecemos, ya que Dios nos dio su amor, su heredad, su pertenencia, su salvación y la libertad gracias a Cristo. El día de hoy te enseñaré por qué un creyente debe de ser agradecido y la bendición que esto trae a su vida. Lo que dice la Biblia. Hola, Dios te bendiga mucho. La vida es más agradable cuando agradeces a Dios por todo. De hecho, uno de los valores que más destaca o es el más importante que nos enseñan desde niños es la gratitud o el agradecer, ¿no? Que cuando te pasan el sacapuntas, gracias. Que cuando te regalan algo, gracias. Que si te invitan algo y no quieres, no te preocupes, pero gracias, ¿no? Siempre nos han enseñado o nos inculcaron desde muy pequeños a ser agradecidos. Y no solamente se basa en agradecer por las cosas que nos dan las otras personas o las cosas que también pueden traer Dios en nuestra vida, no, sino también la gratitud se basa en apreciar y valorar cada cosa que tenemos hoy en día. Escúchalo bien, la gratitud no solamente se basa en agradecer por lo que tenemos, sino en apreciar y valorar cada cosa que tenemos. La gratitud pura que emana del corazón de un creyente, pues básicamente es el amor y el respeto hacia Dios. Amor y respeto a qué, Jesús? Amor y respeto a su creación, a su voluntad y por su propósito en nuestra vida. Pero no sé si tú sabías que también es necesario agradecer cuando las cosas no van bien. Sí, lo escuchaste bien y puede sonar un poquito injusto, ¿verdad? O puede sonar un poquito raro. Ay, ¿por qué tengo que agradecer cuando me pasan cosas malas? O cuando estoy en un momento de aflicción, cuando estoy en un momento de incertidumbre. ¿Por qué tengo que agradecer? Bueno, es necesario agradecer también por esto, porque cuando las cosas no van bien, cuando pasamos por aflicciones, por momentos complicados, la pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué Dios permite que yo pase por momentos complicados, por momentos de aflicción, de tristeza, de soledad, ¿no? Y eso a veces como creyentes nos puede pasar, ningún creyente está exento de esto, ¿verdad? Pero también debemos de comprender que aún así, cuando lleguen esos momentos que quizás sin duda van a llegar y son una de las batallas que pues nos va a azotar tarde o temprano, también en esas batallas cuando lleguen, en esas aflicciones o pruebas cuando lleguen, tengamos la conciencia de que debemos de ser agradecidos también cuando lleguen esos momentos en donde pues no nos gusta, ¿no? Yo te voy a decir por qué. Esta pregunta del por qué a veces nos pasan las cosas o el por qué tengo que agradecer cuando me va mal es una pregunta que tiene una respuesta simple pero compleja. De hecho, en la Biblia, Pablo, uno de los eruditos de la Biblia y de tantos libros que escribió, ¿verdad? O cartas, y uno de los apóstoles de Jesús, pues nos enseñó a agradecer en tiempos de aflicción. Nos enseñó a agradecer a Dios a pesar de las circunstancias, de las pruebas, de las dificultades e incluso en su ejemplo de persecuciones. Sí, persecuciones que llevaron a la vida de Pablo a pasar por momentos quizás de vida o de muerte e incluso de una forma injusta. Y aún así, él predicaba el agradecimiento al Padre en todo momento, a pesar de que pasaba por un tiempo de aflicción, en un tiempo de necesidad. Sin embargo, él agradecía eso y también les compartía a los demás que debían de agradecer en esos momentos
de aflicción. Y quiero que por favor abramos nuestras Biblias en el Nuevo Testamento, en Primera de Tesalonicenses 5, capítulo 5, versículo 18, y dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, para con vosotros en Cristo Jesús. Y la palabra que nos tenemos que centrar de este versículo es todo. Eso incluye, en el contexto de la palabra todo, pues todo. Suena muy raro, ¿verdad? Pero eso incluye tanto momentos difíciles como momentos buenos, momentos de risa como momentos de tristeza, momentos de dicha como momentos de incertidumbre. Debemos de agradecer por todo. Si suena un poquito injusto todavía en este punto del estudio, vamos a descubrir por qué, pues, es mejor para un creyente agradecer por todo, y aparte, una gran enseñanza para nuestra vida. Quiero que también por favor abras tu Biblia en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 5, versículo 20. Vamos a ver lo que dice este versículo. Y dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es igual, ¿no? Es un llamamiento a todos los creyentes, a todas las personas, que debemos de agradecer de todo a Dios en el nombre de Jesús, ¿no? Ok, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Y me vas a decir: oye Jesús, ya entendí que tengo que agradecer por todo a Dios, pero todavía no me has dicho el por qué tengo que agradecer a Dios en momentos complicados o de aflicción. Bueno, la respuesta es sencilla, como te lo había dicho, pero compleja. Compleja para nuestro entendimiento. No porque sea compleja de explicar, sino que es compleja para nuestro entendimiento y a veces choca un poco con lo bueno y lo malo, o lo correcto o lo justo que involucra nuestro juicio personal. O sea, ¿qué quiero llegar con esto? Lo que tú consideras justo, lo que tú consideras bueno, lo que tú consideras correcto, puede chocar con los principios de la Biblia. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios son diferentes a nuestros pensamientos. Y eso es lo que a veces nosotros se nos olvida como creyentes, en donde nosotros queremos algo, pero Dios dice otra cosa, ¿verdad? Si bien nos da la libertad para decidir si queremos hacer lo que nosotros nos plazca o seguir los principios de Dios, nos da la libertad. No somos robotcitos, ni tenemos a un Dios aparentemente dictador, ¿verdad? Que solamente le gusta que hagamos lo que Él haga. No, nos da la voluntad. Claro, va a haber consecuencias, va a haber cosas que quizás tú te des cuenta muy tarde, tal vez, esa es la mayoría de las veces que pasa de esa forma. Te vas a dar cuenta muy tarde cuando tomaste una decisión que iba en contra de los principios de Dios, y pues el resultado no va a ser muy agradable, ¿verdad? Pero hay veces en donde esta pregunta del por qué tengo que agradecer a Dios en momentos de aflicción choca con, como te lo digo, con lo justo o con lo correcto que tenemos en nuestro juicio personal. Pero la respuesta es muy sencilla en cuanto al por qué tienes que agradecer en momentos de aflicción. La respuesta es porque Dios tiene un propósito. Así como lo escuchaste. Cada vez que pasamos por un problema, una aflicción, Dios tiene un propósito. Y tú vas a decir: ¿cómo, Jesús? ¿Cómo es que Dios puede tener un propósito mandándome cosas malas? Bueno, en primer lugar, lo que hemos aprendido en la Biblia, y algo que debo de destacar, que es muy importante, hemos aprendido de que Dios no tienta al hombre. Ajá. Dios no puede tentar. O sea, no puede mandarte cosas malas para que tú caigas. O sea, Dios no puede tentarte. Pero lo que Dios sí puede hacer es ponerte a prueba. Y es aquí donde son dos conceptos totalmente diferentes: la tentación y la prueba. Aparentemente pintan a que es igual, pero no. La tentación siempre te va a llevar a caer en algo, en pecado, en muerte. Y la prueba es de los principios que tú has aprendido
la vivencia según en Cristo, los principios que según tienes, algún día serán puestos a prueba, pero no para para causar de que caigas, ¿sabes? Sino para ver que efectivamente Dios trabajó en tu corazón, trabajó en esa área en tu vida y lo pulió y pasaste con honores. Esa es la prueba. ¿Y cómo puede Dios cumplir un propósito en mí al mismo tiempo en el que yo estoy pasando por un momento complicado, Jesús? Esa es mi pregunta. Bueno, sencillo. Dios puede enseñarte a ser más fuerte. Te puede enseñar a ser paciente. Puede poner también a prueba tu fe. ¿Sí me cachas esa idea? ¿Me cachas ese concepto de cómo Dios puede utilizar momentos complicados, atípicos o de aflicción? Un ejemplo podría ser este. Tú estás anhelando por un trabajo, por una situación económica que tiene que llegar, porque pues, si no se te las va a ver complicada, ¿verdad? Para subsistir, para salir adelante. Y pasan los meses, pasan las semanas, pasan los días incluso, y tú no ves respuesta por parte de Dios. Y en ese momento tú estás pasando por un tiempo de aflicción, de incertidumbre, porque dices, si no trabajo, si no tengo recursos, ¿qué voy a comer? Tengo gastos, cuentas por pagar, etcétera. Estás pasando por un momento atípico. Pero lo que tú no sabes y lo que a veces se nos olvida a nosotros es de que Dios puede permitir algunas cosas, pero también a sí mismo, en ese mismo contexto, en ese mismo momento, trabajar en nuestra vida. ¿Y cómo puede trabajar en esa vida, en ese momento de aflicción o en el ejemplo que te conté? Al darnos paciencia. Si nosotros no somos unas personas pacientes, Dios puede utilizar ese momento de aflicción o de necesidad o de forma atípica para que en ese momento, cuando pases por eso, te enseñe el significado de la paciencia, de que no todo va a ser luego, luego, de que ya requiere su tiempo y sobre todo requiere fe, ¿no? Y es donde también te digo, la fe es puesta a prueba. Y es una frase que a mí me encanta de una película que vi hace mucho tiempo. Esa frase se me quedó grabada. Nadie conoce el poder de su fe hasta que es puesto a prueba, ¿no? Entonces es lo que te digo. No es que Dios sea un dictador, un mala onda de, o sea, yo Jesús, que yo llevo orando, que llevo leyendo, que voy a mi iglesia, que hago las cosas bien y todavía me mandas cosas malas. Nosotros podemos caer en ese juicio. Pero es lo que te digo, es aparentemente nuestro concepto de justicia y de lo correcto que a nosotros en nuestra mente pasa. Pero nosotros no llegamos a comprender todavía que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ¿no? Y que hay veces que necesitamos pasar por esa prueba o aflicción porque Dios nos quiere enseñar algo tras esa tormenta. Y es lo que a mí me maravilla de todo esto, porque, por ejemplo, ahorita la pandemia, te apuesto todo lo que tú quieras, que muchas personas entraron de una forma muy diferente con Dios en esta pandemia. Todavía no nos ha terminado, pero está habiendo un crecimiento gracias a esta pandemia, gracias a este momento de aflicción en su vida. ¿Cómo te lo puedo decir? Personas que entraron a la pandemia de forma frías y están saliendo o están en el proceso de tener una relación más cercana con Dios. Personas que no leyeron la Biblia entrando, pero saliendo están confiando más en Dios y leen la Biblia. Personas que no oraban entran a la pandemia y salen orando, agradeciendo a Dios por un día más, ¿no? Entonces, es lo maravilloso de cómo Dios puede utilizar los problemas o las aflicciones, no a su beneficio, al contrario, es para que nos enseñe a nosotros a ser más fuertes, más valientes, a soportar, a tener más fe, a ser pacientes. A muchas cosas nos puede enseñar Dios en el momento de aflicción o de incertidumbre que quizás tú en estos momentos estás pasando. La pregunta es, ¿qué crees que te está enseñando Dios? En estos momentos de aflicción y de incertidumbre, de enfermedad, de economía, de trabajo, de familiar, de problemas, de amistades, ¿qué crees que te está enseñando Dios? Esa es la pregunta que tú te debes de hacer cuando pasas por un momento de aflicción. Y hay muchos creyentes que al pasar los años piensan que ellos no tendrán
pues una etapa de necesidad o de dolor, porque justifican, declaran, ¿verdad? Porque hay muchos creyentes que declaran sanidad, dicha a su vida. Pero, ¿sabes? Estas personas que declaran o que justifican tienen un problema. Cuando hacen este tipo de declaraciones, lo que hacen es declarar o justificar fuera de la voluntad de Dios. Es decir, si yo declaro el día de hoy, hoy en la mañana, es decir, si no quedó claro, si yo declaro que el día de mañana tú tendrás sanidad y dicha en tu vida, que te va a ir las cosas bien, que no vas a tener problema, que tu familiar va a salir de la enfermedad, o sea, que yo lo esté declarando, yo persona humana, te diga, yo declaro sanidad para tu familia, declaro sanidad por el virus, vas a salir de este virus y no sé qué, no quiere decir que al declarar o al justificar sea así. No sé si me doy a entender. Porque yo te estoy diciendo mi voluntad hacia ti. Bueno, y hay muchas personas que quizás me dirán, o quizás pueden decir, es que lo decimos por fe, porque esa es la fe que nosotros tenemos hacia Dios. Y está bien, correcto, hay que tener fe hacia Dios, ¿no? Pero yo siento ahí que hay un punto muy diferente en cuanto a tener fe, fe en el sentido de vamos a orar por ti, porque tenemos fe en que Dios te va a sacar de esta, pero vamos a orar. A muy diferente que yo te diga, te declaro, o sea, ya doy por hecho que tu persona te vas a sanar. Cuando quién sabe si no es la voluntad de Dios, ¿sabes? Yo te estoy diciendo mi voluntad, no la voluntad de Dios. Y una de las cosas por qué te puedo afirmar esto es porque hay una canción que a mí me encanta mucho, en donde fue un concierto en vivo, ¿no? Y esa promesa, esa declaración quedó grabada y registrada. En esa declaración, una persona pues estaba enferma de cáncer, estaba en situación de cáncer, una persona de la alabanza. Entonces la persona que era su, por así decirlo, el coro de la alabanza, decía enfrente de la multitud, yo declaro sanidad de ti, y Dios te va a sanar, y Dios no sé qué. Lo dice por fe, y lo digo con todo respeto, ¿no? Declaraba sanidad, dicha en su vida y que el cáncer se iba a ir. Pero años después, no sé si son, ni si fueron años o fueron meses, no tengo el dato correcto, pero lo que sí te puedo decir es de que esa persona, ese creyente, murió de cáncer, ¿no? Pero aquí no podemos decir, es que la fe de ella fue poca fe, o la fe de las personas que intercedieron por él fue de poca fe. No, 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 al contrario. Lo que creo yo y lo que es importante resaltar es de que otra cosa muy diferente es declarar por mi voluntad a orar por esa persona y dejar que Dios muestre cuál es la voluntad en su vida, tanto para ella como para los demás, ¿no? Es por eso que Dios nos puede poner a prueba en muchos ámbitos de nuestra vida, pero no con un fin malo, ¿sabes? Sino es para que nuestro orgullo, nuestra envidia, nuestra soberbia o cualquier pecado que estemos cargando en ese momento y que aparentemente no esté y que aparentemente nos esté cegando, se quiebre. Y lo sorprendente de todo esto es Pablo. ¿Por qué Pablo? ¿O por qué el ejemplo de Pablo? Es que él sabía que incluso cuando nuestras circunstancias físicas son malas, Dios siempre estará presente y Dios obrará también para nuestro bien según su voluntad. Nosotros nos debemos de enfocar en agradecer a Dios cuando pasamos por un momento de aflicción por ese propósito. Que a pesar de que no lo veas, no lo palpes, sabes que Dios estará trabajando algo en ti. Eso es un hecho. Dios estará trabajando algo en ti en ese momento de aflicción. Y, en ese momento de aflicción. Y es ahí donde tú le abres la puerta a la alegría y al descanso, y no al temor y a la incertidumbre. Incluso en esos momentos de dolor y de luchas, es ahí donde también Dios puede trabajar en tu vida. Imagínate que tú
en este ejemplo, conduces un coche y estás en la carretera y estás a punto de entrar en la neblina. Y tú sabes que cuando hay neblina, pues es muy, muy difícil poder ver hacia dónde vas. Incluso puedes chocar con alguien de enfrente o alguien que viene en contrasentido hacia ti, puede chocarte, puede pasar alguien, tú no lo veas, lo atropelles. En fin, en ese contexto, imagínate que la neblina es ese problema o aflicción en el cual vas a pasar en tu vida. Ese momento de incertidumbre, de necesidad, falta de trabajo, salud, problemas familiares, etcétera. Tú estás en ese carro, en ese auto. Tú entras de una forma y tú por la confianza y la fe que le tienes a Dios, sabes que vas a salir tarde o temprano de esa neblina. ¿Cómo? No lo sabes. ¿Con qué? Tampoco lo sabes. ¿Cuál va a ser el resultado? Menos, ¿verdad? Pero sabes, por fe, que Dios te va a sacar de esa neblina, o de ese problema, o de esa aflicción, porque es algo momentáneo. Puede durar mucho, puede durar poco, pero es un hecho de que Dios va a sacarte de ahí. Tú vas a entrar a esa neblina o a ese problema siendo una persona, y te apuesto todo lo que tú quieras, que Dios va a sacarte de ahí siendo otra persona mejor. Mejor. No va a ser al contrario. Siempre va a tender a ese sentido, a ser mejor. Claro, y va a depender de ti. Porque Dios va a poner el 99%. A ti nada más te toca 1%. ¿Y cómo es ese 1%? ¿El seguir su voluntad o el seguir tu voluntad? Y quiero que por favor abramos nuestra Biblia en el Nuevo Testamento, en Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4, y vamos a ver lo que dice. Y dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios nos manda a tratar de ser perfectos, pero obviamente no en el sentido de no me va a fallar nada, ¿verdad? No vamos a, no, voy a tener ninguna debilidad, no voy a tener ninguna caída, no. Perfectos en la fe, de que siempre nos mostremos perfectos con Dios. Que cuando llegue en ese momento, tú le digas: Dios, estoy en este momento de prueba, estoy en mi batalla, ha llegado la batalla que más temía, ha llegado, ahora te pido por favor que tú me des fuerza, me des valor, para que no flaquee, para que no me pierda, para que no me quiebre. No sé cómo le vas a hacer, Dios. Tú sabes que yo soy débil, tú sabes que yo soy fácil de, pues no sé, de caer, incluso puede ser, ¿verdad? Pero yo confío en ti, Señor. Tú ya conoces el resultado tras esa neblina, yo no. Así que te pido, por favor, que me muestres tu voluntad. ¿Qué forma tan diferente decir eso a decirte: pues yo declaro que cuando venga este problema voy a salir intacto? ¿Verdad que es algo muy diferente? Pero es increíble porque es ahí donde Dios nos enseña y nos sigue enseñando, ¿verdad? Y quiero que por favor nuevamente abras tu Biblia en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro, capítulo, capítulo 1, versículo 6 al 7. Vamos a ver lo que dice. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Eso qué quiere decir Jesús? En primer lugar, resaltar en el 6, cuando dice: aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Por un poco de tiempo, si es necesario. ¿Cómo si es necesario?
si Dios lo decide, que sea necesario que pases por ese problema porque te quiere enseñar algo. Y me encanta cuando dice por un poco de tiempo. El problema, la aflicción, la necesidad, todo tiene un lapso de poco tiempo. Es un momento en donde ese momento lo tienes que sacar con 10 cuando finalice. Y me encanta también porque nos dice que aquí vamos a pasar por pruebas y aflicciones, ¿no? También en un versículo dice Jesús que no nos sorprendáis de que en el mundo vamos a pasar por diversas aflicciones, pero tranquilos, yo he vencido al mundo, ¿no? Y me encanta lo último porque cuando te está diciendo que cuando pases por ese problema, dice que se va a probar por fuego, que se va a llevar o se va a hallar con alabanza, con gloria y con honra, perdón, cuando se ha manifestado Jesucristo. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando pases por ese problema o aflicción, Jesús se va a manifestar en tu vida, a los ojos de los demás y a los ojos tuyos, claro, como primer lugar. Te va a decir, tú confiaste en mí, aquí está el resultado por confiar en mí. Es increíble, ¿no? Y pues nosotros como enseñanza en este capítulo de agradecidos o de ser agradecidos, pues quiero que leamos, por favor, Colosenses, está en el Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 15 al 17. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¡Wow! Mientras más nos llenemos de Cristo, de su palabra, de la Biblia y de su paz, más grande será nuestro agradecimiento hacia Él. ¿No te has contagiado en estos tiempos? Bueno, agradécelo. ¿No te han asaltado? Agradécelo. ¿No has pasado por un problema de aflicción hasta ahorita? Agradécelo. ¿No has perdido tu trabajo? Agradécelo. ¿Tienes un pan de la mesa el día de hoy? Agradécelo. ¿Puedes ver a tu mamá, a tu papá con salud, a tu abuelo, a tu abuela, a tu hermano? Agradécelo. ¿Tienes una pareja? Agradécelo. ¿Tienes un esposo? Agradécelo. ¿Tienes 2 manos, 2 pies, 2 ojos? Puedes oír, puedes hablar, puedes pensar, puedes comer con tus propias fuerzas y no a través de una sonda. Agradécelo. ¿Tienes hijos? ¿Puedes ver crecer a tus hijos, a tus hijas? Agradécelo. Ahora te lo voy a pintar al revés. Si perdiste a alguien, si perdiste un trabajo, si no tienes un pan que comer, si pasas por un tiempo de aflicción, si ya te contagiaste, agradécelo. ¿Por qué? Porque Dios te enseñó algo. Tanto a las personas que no le han pasado nada, no significa que ellas sean más santas o tengan más fe que tú. No, 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 no. Cada quien es individual. Y te pudiste enfermar, pudiste perder, como pudiste ganar y pudiste no enfermarte. Pero Dios te está enseñando algo a ti personalmente y eso tú tienes que descubrirlo. ¿Cómo lo vas a descubrir? En oración y en la palabra. Preguntándole a Dios, ¿qué me quieres enseñar en este momento de aflicción? ¿O qué me quieres enseñar en este momento de dicha? Uf, eso es algo increíble. ¿No estás pasando por guerra, por dolor, por incertidumbre o por tristeza o por angustia? Si lo estás pasando, entonces tienes que descubrir ese propósito, te lo vuelvo a recalcar. ¿Cuál es el propósito que tienes Dios para mi vida? Eso tienes que preguntárselo. Tienes que decir, no sé por qué estoy pasando por estos momentos, Dios.
tú tienes un plan en mi vida, sé que tú me vas a sacar de esta, sé que al finalizar esta neblina me vas a sacar con una intención, con un corazón nuevo, con más ganas. No lo sé, yo no conozco el propósito, pero sé que me vas a dar algo, sé que me vas a sacar adelante. Y te repito, no conocerás el propósito de tu aflicción o de tu prueba en los primeros meses, momentos o días. Será cuando pases y cuando superes esa prueba. Sabrás entonces lo que Dios hizo en tu vida sin que te dieras cuenta. O incluso también te puedes dar cuenta, ¿verdad? Porque tú le estás pidiendo, Dios, enséñame. Por eso siempre te recomiendo o siempre te recomendamos aquí en lo que dice la Biblia, leer su palabra, pasar tiempo con Dios, agradecer por todo. Ya tienes un nuevo valor como creyente, que es esta serie de sabiduría, agregar esos valores como creyentes hacia con Dios y hacia contigo. Sea agradecido por todo, aún en momentos de aflicción también. Y me despido con este versículo que va a ser clave. Está en Colosenses 4, está en el Nuevo Testamento, 4:2. Y dice lo siguiente: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. La clave para ser agradecidos es la oración. La clave para decirle a Dios gracias es la oración. Comienza hoy a desarrollar ese corazón agradecido, tanto con lo bueno como con lo malo. Y vas a ver que no solamente vas a ver la vida de otra forma, no solamente vas a ver o vas a entender que cuando llegue un problema o aflicción, sí, pasaremos prueba, tristeza, dolor incluso, pero sabemos que Dios va a tener un propósito tras esa tormenta, ¿no? Entonces es importante que seamos agradecidos con Dios. Vamos a orar. Dios, te damos gracias nuevamente, Padre, porque nos permitas estar a través de estos audios, Padre, que nos enseñas pues tus principios y tus valores, Padre. Te pedimos que por favor tú trabajes en nuestro corazón, trabajes en nuestra vida para que tú nos enseñes a ser agradecidos, Señor. Que nos enseñes a poder disfrutar tanto de lo bueno como de lo malo, ¿verdad? En el sentido de una prueba o una aflicción, Señor. Que nos libres también, que a pesar de que cuando entramos a esa neblina o esos problemas no sabemos cómo vamos a salir, pero sabemos de que vamos a salir gracias a ti, Señor. Te pedimos que ese propósito en nuestra vida sea muy claro como el agua hacia con nosotros, Señor, y que pues tú no nos desampares nunca, ni permites que cuando pasemos en ese momento te sintamos tan distante. No, Señor, que te sintamos cerca, junto a nosotros en todo momento, Padre. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en tu precioso nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, pues te dejo con la siguiente alabanza, una alabanza muy, muy bonita. Bueno, yo sé que siempre digo eso, pero es que a mí me sorprenden las alabanzas. Me sorprenden las alabanzas porque sí son bonitas, son llenas de bendición. Y como bien dice, ¿no? Será hallada aquí también por gracia y por cánticos el agradecimiento hacia Dios. Entonces, pues agradécele a Dios a través de esta alabanza. Y pues bueno, que Dios te bendiga y que tengas éxito en tu semana. Que seas mi paz, que seas la suave brisa en la tempestad, que seas mi voz, aun cuando ya no tengo nada para dar, que seas la luz que guía mis pasos aun cuando no pueda ver. Veo tu misericordia, tu obra en la cruz, veo tus manos